quiero predicarles algo I want to preach to you today que creo que nunca he predicado something that I've never preached before. y es un tema, pienso, tan básico pero tan importante. It's a very basic but very important Estoy thing. seguro que aquí todos los que estamos acá, inclusive los que están por primera vez, I'm sure that those of you who are here, even first-time visitors, conocen de este tema. have heard this topic before. Pero es tan importante But it's so important entenderlo y conocerlo to understand it and really know it, para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. to be able to live the life that God wants us to live. Y es sobre la voluntad de Dios. And that is the will of God. La voluntad de Dios. The will of God. Muchos, Many y sé que muchos acá, tal vez la mayoría seguramente, people here, probably todos. most of you, if not all, queremos estar bajo la voluntad perfecta de Dios. want to be in the perfect will of God, Ser dirigidos por Dios. to be directed by God, Hacer y estar donde Dios quiere que estemos. to be where God wants us to be, Porque sabemos quién es Dios. because we know who God is. Pero a veces no se nos hace fácil entender cuál es la voluntad de Dios. But it's not always easy for us to understand what is God's will, Especialmente a veces a los nuevos creyentes. especially for new believers. No saben qué es lo que Dios quiere para sus vidas. They don't know what God wants for their lives. Y se toman a veces decisiones apresuradas. And sometimes they make quick decisions. Quiero hacer esto, yo hago esto y sin saber que no es tal vez la voluntad de Dios para tu vida. I want to do this and do that and not even know if it is the will of God for your life. Y algunas veces es al revés. And sometimes it's backwards. Voy a esperar que Dios venga y me hable I'm going to wait for God para to come hacer down su and voluntad. speak to me, for me to be able to do His will. y te quedas un año, And you're there a year, 2 años, 2 years, 5 años, 5 te years, salen canas, and you start getting gray hair. pero sigues esperando But you continue waiting la voluntad de Dios. for the will of God. Porque muchas veces el enemigo nos confunde de esa forma, ya lo he dicho muchas veces. Because sometimes the enemy confuses us, and I've said many times, Nos lleva a los extremos. he'll take us from one extreme to the other. O quiero hacer todo ya mismo, Or either we want to do it all right now, o demoro para ver cuándo Dios va a enviar un ángel. or we just wait until God sends an angel. O muchos ángeles para que me digan, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Or a bunch of angels for God to tell us what He wants for our lives. Pero vamos a ver a través de la Biblia But let us see here in the Bible, cuál es la voluntad de Dios. what is God's will? Y voy a ser aún más específico. Voy a ser aún más específico. Aún más I'm going to específico. be even more specific. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? What is God's will for your life, Para tu propia vida. for your own Y vamos a life? empezar versículos que todos tal vez lo hemos repetido, Mateo 6:10. And let's look at a verse that we may all know, Matthew 6:12. ¿Quién no ha repetido el Padre Nuestro? Who hasn't said the Lord's Aún en Prayer? el catolicismo lo hemos repetido muchas veces. Even in Catholicism, we've repeated it many Pero el times. 6:10 dice, venga tu reino, But in verse 10 it says, "Your kingdom come, hágase, ¿qué? and Tu voluntad. your will be done Hágase tu voluntad, así Your en la will be- tierra como en el cielo. on earth as it is in heaven." Y qué bueno es entender And how good it is to understand que aún Jesucristo, that even Jesus el Christ, Hijo de Dios, the Son of God, nos enseña a ti y a mí que cuando oremos, teaches us that when we pray, tenemos que recordar, we need to remember sino que se haga tu voluntad, that your will be que done. tu voluntad se haga, Let your will be aquí done en la tierra here on earth como en el cielo. as it is in heaven. Hermanos, si Dios quisiera, If God wanted, Él siempre va a hacer su voluntad absoluta sin ningún problema. He could always do His absolute will with no problem. Pero algunos dicen y lo llaman una voluntad también permisiva y que permite cosas en la tierra. And as some people say He has a permissive will and He permits certain things on the earth. Y hay cosas que tal vez Dios permite que pasen y otras que no permite, And there are some things that God permits to happen and other things He doesn't, según su voluntad. according to His will. Él sigue estando en control. He's still in control. Y les pongo un ejemplo. And let me give you an example. Ahorita que mi esposa no está en casa, Now that my wife's not at me ha home, tocado ser un poco más estricto con mis hijos. I have to be a little stricter with my children. Y cosas que ellos saben Things that they know que es la voluntad de papá. that are the Father's will. Antes de acostarse, Before they hay go que to bed, cepillarse, por ejemplo. they need to brush their teeth. No hay discusión al You know, respecto. there's no discussion about it. Porque es una voluntad absoluta. Yo digo, es así y punto. Because that's my absolute will. It's like Si se theirs, duermen, los period. despierto, vamos, tienen que You cepillarse. know, if they go to sleep, I'll wake them Es up. la You need to voluntad de go papá. brush your teeth. It is the will of the Que está Father. sobre tu propia voluntad. That's above Y their los own papás me will. entienden, ¿verdad? And all parents Ah, understand. sí, don't sí es duro, hay que ser duro con los That's how hijos. you gotta be. You gotta be strict. Que no se and desvíen, se strong, vayan por el mal camino. so Y they es don't verdad. stray.
Oh, and it's true. Y es verdad. Pero hay otras cosas But there's other things que tal vez yo no tuerzo la mano de mi hijo, That en maybe, término figurativo, that maybe I twist my son's arm in sino que soy un figurative poco way. más amplio. Or maybe I'm a less strict. Va a jugar PlayStation 1 hora, You're going to go play PlayStation for 1 hour. pero la hora para ellos pasa como en un minuto. But for them, an hour only lasts a minute. Papá, oye, ¿me puedes dar otras 5 horas? Can you give me, Dad, can you give me another 5 Media hours? hora, 1 hora. You know, another half hour, Entonces, another ya hour. depende de mí You know, and that depends on si me. decido darle la hora o no. If I decide to give him another hour, Que la voluntad de papá that's the will of the Father. peleando un poco con la voluntad del hijo. You know, fighting maybe a little bit with the will of the Son. Y justamente eso fue lo que trajo este caos que hoy tenemos y llamamos tierra. La voluntad del hombre luchando con la voluntad de Dios. And that has what brought this chaos that we call the earth, the will of the Father fighting with the will of man. Y porque el hombre hizo su voluntad, Because man did his will. pero pasa también en el hogar. Una voluntad absoluta, algo que no se negocia o que no se puede negociar, mejor dicho. But it happens at home too. There's a will that cannot be negotiated. Y otras cosas que tal vez se pueden, entre comillas, negociar. And then there's another will that's somewhat negotiable. Pero aún así dice, hágase tu voluntad, Señor. But here he says, let your will be En done la tierra como en el cielo. on earth as it is in Mateo heaven. 7:21 también nos habla de la voluntad de Dios. Matthew 7:21 also talks about God's will. Y quedé sorprendido, me pasó algo así parecido al pastor Terry. Imprimí como 20 hojas And I'm surprised. I did like Pastor Terry. I printed about 20 pages. y no imaginé que eran tantos versículos que hablan de la voluntad de Dios. I didn't think there were so many verses that talked about the will of Pero en God. Mateo 7:21 But in Matthew 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. No el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Not he who says, Lord, Lord, but he who does the will of my O sea, Father. aquí cantamos y está bien, es válido cantar y adorar a Dios. You know, here we sing, and that's great. It's great to sing and to worship God. Las palabras son hermosas, adorar a Dios y decir, tú eres mi Señor. You know, and saying beautiful words to the Lord is great, Pero créeme, Dios no anda buscando eso. but God is not seeking that. Dios no tiene problemas de autoestima, You know, God does not have self-esteem ni anda problems. buscando tu halago y el mío. You know, he's not looking for our praise. Anda buscando que tú y yo hagamos lo que Él quiere que hagamos. He's looking for us to do what he says to do. Amén. Dice, no el que dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Says, not he who says, Lord, Lord, but he who does the will of my Father. Que haga lo que mi Padre dice, Who does what my Father says, no lo que tú crees o vas a decir. not what you think or what you're going to say. Así que, como la historia de la Biblia, que no la tengo acá de los hermanos, It's like in the story of the Bible, in the Bible that I don't have right here with me. que uno dijo, yo no voy a ir That one said, no, Father, I will con su not boca, go, pero él fue. but with his mouth, but then he went. El otro dijo, yo sí voy a ir, And the other brother said, yes, I'll go, pero no fue. but he didn't go. Y dice la pregunta, You know, and then, ¿quién de él hizo la voluntad de papá? then Jesus asked the question, who then did the will of the Father? Aún el que dijo que no voy a ir, Even he who said, I will not go, pero fue, but actually went. hizo la voluntad del Padre, dice la He's the Biblia. one who did the will of the Father. Porque son los hechos Because it's our deeds lo que realmente conmueve a Dios, that really move God. lo que realmente le importa a Dios. Is what God really cares about. Porque como dicen por ahí, las palabras As people say, se las lleva el viento. you know, words are taken away by the wind. Podemos decir cualquier cosa, pero la voluntad de Dios es hechos. But God's will is in deeds. Así que ahora la pregunta sería, So the question would be, ¿quién sabe cuál es la voluntad de Dios? who knows what God's will is? Ahí en la Biblia está. It's in the Bible. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. The Bible says we have Y the en mind of Efesios Christ. 5:15 In Ephesians 5:15, dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, cómo caminan, no como insensatos, sino como sabios. El 16 y 17, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. it says, verses 15 through 17, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Entonces, ¿podemos tú y yo entender la voluntad de Dios? So can we understand the will of God? ¿Quién cree que podemos entender la voluntad de Dios? Who believes that we can understand Amén. the will of God?
Pero también Amen. tenemos nuestra voluntad, ¿cierto? But we also have our will. Pero hoy right? vamos a hablar But today we're de going to cuál talk es la about voluntad de Dios. what is God's will. ¿Qué es lo que nos impide hacer la voluntad de Dios? What hinders us from doing God's will? ¿Cuál es la voluntad de Dios general para todos? What is God's general will for everybody? ¿Y cómo podemos lograr And how can we succeed a entender in understanding cuál es la voluntad de Dios para tu vida personal? what is God's will for my personal life? Qué hermoso sería How beautiful que it tú would digas, be Señor, yo quiero saber cuál es la voluntad para mi vida. that we would say to the Lord, Lord, I want to know what is your will for my life. Porque muchas veces no sabemos. Because many times we don't know. ¿Será que sigo en este trabajo o busco otro? Should I get this job or should I look for ¿Será another que one? compro esta casa o compro esta otra casa? Should I buy this house or should ¿Será I que buy compro another este one? carro o compro este otro carro? Should I buy this car or should I buy ¿Será que another leo la Biblia NBI o leo las Américas? one? Should I read this version of the Bible or another version? ¿Será que me caso con la chica que es rubia o con la chica que es morena? Ay, ay, ay. Should I get married with the blonde girl or with the dark-haired girl? Y muchas preguntas. You know, there's a lot of questions. Algunos diferentes que otras dependiendo de la edad, You know, some different than others depending on your age. pero hay preguntas y la respuesta, anhelamos la respuesta de Dios. But there are questions and we long for the answers from God. Primero vamos a ver qué tan importante es para Dios su voluntad. First, we're going to see how important it is for God, His own will. Vamos a Marcos 3. Let's go to Mark 3. ¿Qué tan en serio toma Dios o toma Jesucristo la voluntad de Dios, la How voluntad del Padre? seriously does Jesus take the will of the Father? Porque tú y yo, hermanos, Because you and I, debemos tratar todos los días we should try every day de estar en la perfecta voluntad de Dios. to be in the perfect will of God. Aún en lo que comes Even in what you o eat lo que no comemos, or what we don't eat, como el pastor ha estado predicando, as Pastor has been preaching tenemos about, que estar y entender la voluntad de Dios. we need to understand the will of God. Dice Marcos 3:20. Mark 3:20. Dice que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó Jesus came to a house and the multitude came together, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. so much that they could not even eat bread. Cuando sus parientes, los parientes de Jesús, oyeron esto, When his own people, Jesus' people, heard this, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, they went to lay hold of him and they said, he is out of his mind. está demente. Yo, he crazy. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. And the scribes who came down from Jerusalem said, he has Beelzebub, and by the ruler of demons, he casts out demons. En otras palabras, In other words, está Jesús, here's Jesus. empieza su ministerio He started his ministry, y es tanto el trabajo, and it's so much work, es tanta la presión so much pressure que llegaba la gente that people came, y ya Jesús ni comía, and Jesus didn't even eat. ya Jesús no podía ni comer. He didn't even have time Porque to la eat. gente pedía oración, pedía que oren por mí, quiero saber tu palabra, quiero saber cuál es tu voluntad. You know, people asking for prayer, asking what the will of God is. Esta información llega a la familia de Jesús, You know, this física, information- a la terrenal, This information got to Jesus' physical family, y se preocupan. and they got worried. Jesús no está comiendo, Jesus isn't se eating. volvió loco, He went crazy. está demente, He crazy. está fuera de He sí, cray. piensa en todo el mundo menos en él. He's thinking of everybody except himself. ¿Les acuerda a alguien esa persona? Does that remind A you mí of anybody? a mí me recuerda a uno que tiene como 73 años. Yeah, that reminds me of someone that's about 73 years old. Y estaban preocupados por él. You know, and they were worried about him. ¿Qué está pasando con Jesús? What's happening with Y aún Jesus? los líderes religiosos And even the religious leaders, decían, no, es que está endemoniado. they said, no, he's demonized. Está haciendo lo que el diablo quiere. He's doing what the devil wants. Para que ustedes vean lo que Jesús estaba haciendo, cómo él estaba impactando ahí en esa región. See how much Jesus was doing and how much impact he had? Y dice el 23, And verse 23 y says, llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. and then he called them to himself and he said to them in parables, Jesús le dice, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? how can Satan cast out Satan? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot Y stand. si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. And if a house is divided against itself, that house cannot Y stand. si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ya ha llegado su fin. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but has an end. Entonces aquí Jesús está poniendo orden.
So here Jesus is putting in Y order. está explicando qué es lo que está pasando. And he's explaining what's happening. Obviamente se está defendiendo, He's defending himself defendiendo al padre. and defending the father. Pero compara que ninguna casa puede estar dividida But he compares it with no house can be divided porque perece. because it would perish. Y por eso es tan importante, hermanos, And that's why it's so important que entendamos cuál es la voluntad de Dios. that we understand the will of God. Porque no es casualidad Because it's not a, que esto not esté a acá. coincidence that you're here. Cuando en una casa When in a house, el padre hace su voluntad, the father does his will, la mamá hace su voluntad the mother does her will, y los hijos hacen su voluntad, and the children do their will, división. and there's Y division. la división trae, And division brings, aquí mismo lo dice, sino que ha llegado su fin. it'll bring an end. Esa casa no puede perdurar. That house cannot O sea, stand. ese hogar no puede seguir. That home cannot stand. Cuando cada quien quiere hacer su propia voluntad. When everybody wants to do their own will. Por eso Dios en su perfecta sabiduría e inteligencia dice, hay una sola voluntad y es la mía. That's why God in his perfect wisdom says there's only one will and it is mine. Ahora nos corresponde a nosotros saber, nos corresponde buscar su voluntad. And so it's our responsibility to find what is his will. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is God's will? Vamos a saltar al 31. Let's jump to verse 31. Entonces llegaron su mamá y sus hermanos It says, then his brothers and his mother came, y quedándose afuera ya mandaron a llamarle. and standing outside they sent to him, calling him. Era mucha la gente. There No was a pudieron lot of entrar a people. hablar con él. They couldn't even go in to speak with him. Y había una multitud que estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, And a multitude was sitting around him, and they said to him, he aquí tu mamá y tus hermanos que están fuera y te buscan. look, your mother and your brothers are outside seeking you. Respondiéndoles él les dijo, But he ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? But he answered them, saying, who is my mother or my brothers? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, And he looked around in a circle of those who sat about him and said, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. here is my mother and my brothers, for whoever does the will of God is my brother and my sister and my mother. Nótese que dice, cualquiera que hace, It says whoever does, no cualquiera que dice. not whoever says. Porque muchos no sabemos la voluntad de Dios. Because many of us know the will of God. Y más adelante vamos a verla. And we're going to see this Es later muy on. clara en la Biblia. It's very clear in the Bible. Si venimos a todos los servicios, la escuchamos por lo menos más de 100 veces a la semana. If we come to all the services, we hear it La voluntad de 100 Dios times pues a no es el week. decirla, ni el conocerla, God's word is not about saying it or knowing it. sino hacerla. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, But it's ese es about- mi hermano, mi hermana y mi madre. It's about doing it, because whoever does the will of God, that is my mother and my brother and my sister. Entonces, qué importante es para el mismo Jesús So how important it is for Jesus himself que él inclusive está reconociendo en ese punto, that even he is recognizing at that point, va a sonar un poco difícil esto, pero lo voy a decir, pero él está This is- reconociendo en ese momento this is going to sound kind of hard, but he's even recognizing que su casa terrenal estaba dividida. that his earthly house was divided. Su casa en la tierra His house on this earth estaba dividida. was divided. Y no por culpa de él, And not because of his porque fault, estaba haciendo ¿qué? because he was doing La voluntad de su padre. the will of his father. ¿Quiénes no estaban haciendo la voluntad del Padre o de Dios? He was doing the will of the Según father, esto que está aquí. according to what is shown here. La mamá, But who wasn't doing that? The mother, la María, Mary, sus hermanos. and his brothers. Y José ni siquiera aparece en la escena. And Jose's not even in this Ni scene. siquiera estaba preocupado dónde estaba su hijo. He wasn't even worried about where Ni his lo que son estaba was haciendo or what he Jesús. was doing. Y aquí especulamos un poco. And here we speculate Pero some, obviamente la casa de Jesús, o al parecer aquí la casa de Jesús estaba dividida. but it's showing that the house of Jesus was Y divided. por eso él dice, And that's why he says, los que están aquí alrededor mío, y los que están haciendo la voluntad del Padre, those who are around me here doing the will of the Father, ellos son mi familia. those are my family, Hermanos, brothers and sisters. hacer la voluntad de Dios Doing God's will a diario daily es vital para que nuestra casa esté unida, is vital for our house to be para que united, nuestra casa esté fuerte, for our house to be para strong, que no haya división. so that there will not be division. Hacer la voluntad de Dios To do the will of God
Y cuando tú puedas leer esto después en tu casa, And when you read this later on at your house, te vas a dar cuenta you'll notice que unos versículos antes inclusive habla that a few verses before, de que si alguien va a robar una casa grande, una casa con alguien grande adentro, un dueño fuerte, talks about if you're going to rob a house that has a strong man in it, tienes que atarlo primero you first have to bind the strong man para después robar la casa. to then be able to rob the house. Si alguien en un hogar If somebody in their home está atado por el pecado, is bound by sin, la casa se cae, and then the house will fall. el hogar se cae. The home will fall. Por eso es la importancia, hermanos, That's why it's so important de entender to understand cuál es la voluntad de Dios what God's will is. para decirla. To be able to say it, No están aquí, ¿verdad? Para decirla, to be able to say it. no, ¿para qué? Why? Para hacerla, para To do hacer it. la voluntad de Dios. To do the will of God. Mis hijos My children deben saber cuál es la voluntad mía. should know what my will is. Porque si mis hijos no saben cuál es la voluntad que papá quiere, Because if my children don't know the will that the Father wants, ¿cómo yo los puedo reprender? how can I rebuke them? Y vuelvo al ejemplo de antes. And I'll give the same example as before. Si ellos no saben que la voluntad de papá y mamá es que se cepillen antes de acostarse, If they don't know that their parents' will is for them to brush their teeth before they go to bed, poner un ejemplo, to give an example, ¿cómo los voy a poder regañar? how can I then rebuke Por them no hacerlo. for not doing Por it? eso es tan importante que tú y yo sepamos la voluntad de Dios That's why it's so important para for you and I tu to vida, know the will of para God, tu familia, for your will, para and entonces your- poder for your hacer life and for your lo que Dios family, quiere que hagamos. so that we can do what Entonces God es wants. importante la voluntad de Dios, So lo es, God's will is a important. tal punto que Jesús mismo dice, So much that Jesus even said, mi mamá no es ella, my mother is mi not mamá son her. estos que están aquí cerca de mí, My mothers are those who are around here haciendo la voluntad de mi Padre. doing the will of my Father. Y suena duro, And that sounds harsh. suena muy duro, That sounds very harsh. pero Jesús sabe que al hacer eso, But Jesus knew that in le está saying abriendo los that, ojos he was opening their a eyes su familia to his own family de qué es lo que tenían que hacer. of what they had to do. Ahora, la pregunta es, So now the ¿qué question nos is, saca de la voluntad de Dios? what stops us from doing God's will? ¿Qué nos hace no hacer la voluntad de Dios? What hinders us from not doing the will of God? Cuando, por ejemplo, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? Like, who knows the 10 Commandments? La mayoría, Most of you. Huh? todos. Everyone. No sabemos tal vez los 10 mandamientos. Pero ¿qué nos hace tal vez no cumplirlos? But what makes us not fulfill them? ¿Qué nos hace no hacer esa voluntad de Dios tan clara y específica que está allí en la Biblia? What makes us not do that will that's so clear and specific in the Vámonos Bible? a Mateo 19:3. Let's go to Matthew 19:3. Porque el que no es cristiano, Because the one who's not el Christian, que no conoce a Dios, that doesn't know the Lord, ¿estará haciendo la voluntad de Dios? is he doing the will of God? No. ¿Qué voluntad está haciendo? ¿La voluntad de quién? What will would he be Del doing? diablo, de su carne, lo que el mundo dicte. The will of the devil, his flesh, Pero what no the la world voluntad de wants, Dios. but it's not the will of God. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? What does a Christian have to do? ¿La qué? La voluntad de Dios. The will of God. Pero ¿qué nos hace no cumplir la voluntad de Dios? ¿Cuál es el problema? What's the problem? Why Porque do we como not cristianos, y fulfill me the will of God? incluyo algunas veces, Why is it that as Christians sometimes nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? we battle so much to be able to do the will of God? Porque te aseguro que la sabemos casi todo, Because I'm sure that all of us know. pero ¿qué almost nos all of us impide know. no hacerla? But what stops us from doing it? ¿Qué impide no hacer la voluntad de Dios? What ¿Ya consiguieron hinders Mateo us from 19? doing- ¿Sí? Matthew 19 again. Ok, dice así. Y se acercaron a él algunos fariseos para probar a Jesús, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Then the Pharisees also came to him, testing him and saying to him, is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? Y respondió Jesús, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. And he answered them and said to them, have you not read that he who made them from the beginning made them male and female, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife? Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Entonces Jesús le hace una pregunta So they ask Jesus a y él question, respondió con la palabra. and he responds with the word. Dios creó varón y hembra
God created male and para female, que se unieran hombre y mujer, man and woman, hombre y mujer, man and woman, hombre con mujer, mujer con hombre. a man with a woman, Y a hacemos woman mucho with a man. énfasis And we're making a lot of emphasis porque here así debe ser. because that's how it should be. Y para que se casen, dejen su hogar y sean una sola carne. And so that they get married, they leave their homes and become one Y todos flesh. los casados dicen, amén, yeah, And all the married people say, amen, yay. Oye, aunque sean, Even if aunque it's sea, like, amén, porque está tu esposa al lado y yeah, oh, aunque just sea. since your wife's on the side, say, at least say, wee. Pero se supone que es bueno, ¿no? El matrimonio es bueno. But it's good. Marriage is a good thing. Ah, no, nos casamos para sufrir. You know, we didn't get married to suffer. Nos casamos para disfrutar el You matrimonio. know, we got married to enjoy marriage. Amén. Pero But pasa algo acá. something happened. Dice el 7. Then Ellos verse le 7. dijeron a Jesús, ajá, entonces, querían engañar a Jesús. Yeah, then they said to Por- Jesus, so then, ¿Por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? why then did Moses command to give them a certificate of divorce and put her away? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. And he said to them, because of the hardness of your hearts. Moisés os permitió divorciarse de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case otra vez, cometa adulterio. Moses allowed it because of the hardness of your heart, but it wasn't like that in the beginning. And whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. Acuérdate de esto. Remember this, La voluntad de Dios revelada. the will of God revealed. Dios revela su voluntad. God reveals his will, No toda. not all of it. Por ejemplo, ¿cuándo va a regresar Jesús? For example, Nadie sabe, ¿verdad? ¿Cuándo va a regresar Jesús por Oh. segunda vez? when will Jesus return? Nobody knows. Nadie sabe. Esa es la voluntad de Dios. No sabemos cuándo es. That's the will of God, and we don't know exactly when it is. Pero aquí vemos But here we see una verdad de Dios, una voluntad de Dios revelada. a truth of God that's revealed Me dice, no me divorcio. that says, A I menos shall pura get divorced, infidelidad. except for infidelity. Pero But- Moisés dio el permiso por la dureza Moses del gave corazón. permission because of the hardness of their hearts. Lo que nos impide What stops us and hinders us hacer, from doing, no saber, sino hacer, not from knowing, but from doing, hacer la voluntad de Dios doing the will of God es el corazón duro, is a hard heart. es la terquedad. It's El stubbornness. orgullo. It's pride. Eso es lo que nos hace no hacer la voluntad de Dios. That's what stops us from doing the will of Por God. la dureza de tu corazón. Due to the hardness of our heart. Es que entonces la voluntad permisiva de Dios permite algo. And then that's when the permissive will of God permits something to happen. Pero But Dios tiene una voluntad God has one y will, quiere que tú y yo la sigamos. and He wants you and I Entonces, to follow si alguien it. te pregunta, So if someone asks you, o tú mismo te preguntas, or if you ask yourself, ¿por qué no puedo hacer la voluntad de Dios? why can't I do the will of God? Hay algo en tu corazón, There's something in your heart, más que en tu mente, en tu corazón, more than in your mind, in your heart, que está impidiendo hacer su voluntad. which is stopping you from doing the will of God. Dice Proverbios 28:14. Proverbs 28:14. Proverbios 28:14. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Happy is the man who is always reverent, but he who hardens his heart will fall into calamity. Aquel que endurece su corazón va a caer en calamidad. He who hardens his heart will fall into calamity. Va a caer. He'll fall. El que no teme a Jehová. He who doesn't fear the Lord. Porque el temor a Jehová, Because the fear of the el Lord, temer de Él, fearing Him, el saber quién es Él, knowing who He te is, va a impulsar will a hacer su voluntad. help you to do His O lo will. puedo voltear. Cuando tú haces la voluntad de Dios, Or I can turn it around. When you do the will of God, te estás diciendo, yo temo a Jehová. you're saying, I fear the Lord. Tenemos y necesitamos el temor a Jehová. We need the fear of the Lord. Dice Efesios 4:18. Ephesians 4:28 says, Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. 4:18. oh, 18, ok. Yo dije 28, pero 18. Este es un Samsung, si fuera iPhone más rápido. Oh, seguramente.
having their understanding darkened, because being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Cuando no hay entendimiento, When there's no understanding, cuando tú no sabes qué hacer. when you don't know what to do. Señor, ¿será que hago esto o hago aquello? Lord, should I do this or that? ¿Pongo a mis hijos en homeschool o los mando a la escuela? Should I homeschool my children or should I send them to public school? No sé qué hacer. ¿Lo dejo en la misma escuela o lo cambio a otra escuela? Do I keep them in this school or do I change them to another Y hay school? preguntas muy válidas And they're very valid que podemos questions preguntárselas a Dios. that we can ask God. Pero But a veces no entendemos. sometimes we don't No understand. podemos ver. And we cannot Y see. estamos excluidos de la vida de Dios, And we're excluded from the life of God, del gozo de Dios, of the joy of por God, causa de la ignorancia, due to this ignorance, por la dureza del corazón. because of the hardness of our hearts. La dureza del corazón trae ignorancia. Hardness of heart brings ignorance. No la ignorancia trae dureza de corazón. Not that ignorance brings hardness of heart. Hay gente que ni leer sabe. There are some people who don't know even how Tal to vez read. es poco educado. And maybe they're not Pero well logran unas educated, cosas impresionantes para el Señor. but they do impressive things for the Lord. ¿Por qué? Tenía Why? conocimiento. Because Porque they had a lot of estudió. knowledge, because they studied, Porque es inteligente. No. because they were No, intelligent. porque tiene el corazón para Dios. No, because they gave their heart to God. Hay gente muy preparada. There's other people who have studied a lot. Maestría, PhD, PhI, pero todo lo que tú puedas, doctorado, y no hacen nada You para know, Dios. Master's degree, PhD, et cetera, and they don't Fama, do anything dinero, for ¿por God. qué? And they get fame and Porque money, tiene el corazón duro. but they have a hard heart, Corazón duro. a hard heart. Entonces, para poder tener entendimientos y entender la voluntad de Dios, So in order for us to understand the will of es God, no tener un corazón duro. we need to not have a hard heart. Mira este versículo en otra versión. Let's look at this Y verse in a tienen different oscurecido el entendimiento. version. It says that, and they have their understanding darkened. Ellos no gozan ellos no gozan de la vida que viene de Dios, They do not enjoy the life that comes from God porque son ignorantes because they are ignorant a causa de lo insensible de su corazón. due to the insensitivity of their heart. Insensible corazón. Insensitive Te heart trae la ignorancia that brings ignorance de la voluntad de Dios. of the will of God. Con el último, Salmos 98:8, 95:8, perdón. Psalm 95:8. Salmos 95:8. Psalm 95. Tranquilos que está viene lo bueno. Esta es la parte de, oye, ¿por qué no lo podemos hacer? Eso es para la otra gente, para que ustedes sepan y le digan a la otra gente que no puede hacer la voluntad de Dios. And this is the good part. This is the part for you to be able to tell other people Dice, why no they can't do the endurezcáis will of vuestro God. corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque había visto mi obra. Do not harden your hearts as in the rebellion, as in the days of the trial in the wilderness. When your fathers tested me, they tried me, though they saw my work. Entonces muchas veces queremos ir a la iglesia Many times we want to go to church para ver prodigios y milagros, to see wonders and miracles, para ver la obra de Dios. to see the work of God. Y creemos que eso va a poner nuestro corazón correcto con Dios. And we think that's going to make our heart right with God. Y así no es. And it's not like that. Porque esta gente había visto la obra de Dios. Because these people had seen the work of Habían God. visto que Dios le había provisto pan, le había provisto carne, le habían provisto agua, They saw how God had provided bread and water le había dado and meat, libertad de los egipcios, had freed them from the Egyptian pero slavery. endurecieron su corazón. But they hardened their heart. Oh, el pastor tiene series y series sobre esto. Pastor has series and series upon this. El problema about está en this. el corazón. The problem is in the heart. Y ahí es donde nace que tú quieras hacer tu voluntad y no la de Dios. And that's where it's born the thought of you doing your own will and not the will of God. No llamemos, oh, esto está duro. Okay, let's No llamemos call demonio al pecado. sin a demon. No, no llamemos demonio al pecado. ¿Lo dijiste bien? I'm not sure. No, yeah. No llamemos que algo en mi vida es un demonio cuando realmente es un pecado. Okay, let's not call something a demon that's really sin. No llamemos algo que no es que es el demonio Let's not say, oh, it's a demon de ira, de rechazo of anger, of rejection que me hizo hacer esto. that made me do this. No, no, no. El pecado. No, sin. Pequé. I sinned. Porque si creemos que siempre es un demonio, ¿qué vamos a buscar? Because if we always believe it's a demon, what are we going to look for? ¿Qué vas a buscar? What are we going to seek? Al pastor Terry para que te libere. Pastor Terry for A him Judy, to a deliver Gabby. you, for Judy or Gabby A Coca. or Jose Coca. Tenemos que entender algo. We need to understand something.
El pecado es pecado. Sin is sin. Y el pecado necesita arrepentimiento. And sin needs repentance. El pecado necesita arrepentimiento. Sin requires repentance. Después tú puedes ver, bueno, sí, un demonio me llevó, yo esto, yo aquello, X. Pero el pecado, llama al pecado como es, pecado. Then later you can see, well, a demon influenced me, but sin is sin, and call it sin. Joven, ¿estás luchando con tus pasiones sexuales? Young man, are you struggling with sexual passion? Adultos también. Adults also. No llames el demonio. No, si caes es por el pecado. If Que you te fall, lleva y te ata y te hace, te quieres matar y hacer que tú vivas en el pecado. if you fall, don't say, oh, it was a demon. No, it was sin that's trying to bind you and trying to keep you as a slave of sin. Eva no estaba poseída. Eve was not possessed. Eva no estaba poseída. She wasn't possessed. Escuchó algo del enemigo. She heard something from the Pero en enemy. su voluntad But in her will, decidió pecar. she decided to sin. Creyó más una cosa que la otra. She believed one thing over Le another. creyó más al demonio que a Dios. She believed the devil more Pero than ¿cuál she fue el believed problema? God. But what was the problem? Lo que dijo el demonio, What the devil lo said? que dijo el diablo. What the devil said? Puede decir misa, No, he could say puede what he decir lo que wants. quiera. You know, you can El eat problema it. you fue can- que ella hizo la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. The problem was that she Ella did hizo the su will of the voluntad devil y no la voluntad de Dios. and not the will of God. Entonces llamemos las cosas como son. So let's call things as they are. Ay, el pecado, me da, el demonio, perdón, me da. No, No, the devil pequé made me do it. y No, necesito I arrepentirme. sinned, and I need to repent. Me arrepiento. ¿Y arrepentimiento qué es? And I repent. And what is repentance? No lo vuelvo a hacer. That I will not continue to do it. Busco ayuda. I'll seek help Ahí sí buscas ayuda. and go and seek help. Ahí sí tú dices, necesito ayuda. Say, I need help. Pero es pecado. No llamemos But it's sin. al pecado demonio. Let's not call sin the devil. Pecado es no hacer la voluntad de Dios, Sin is not doing God's will, sino hacer tu propia voluntad. but doing your own will. Ahí nadie aplaudió porque es duro. And no one applauded because that's hard. Es duro. Y It's me hard. enseña. You know, and it shows me. Cuando pecamos, ¿saben qué pasa? You know what happens when we sin? Endurezco más mi corazón. I harden my heart more. El pecado lleva a que tú endurezcas tu corazón. Sin leads you to harden your heart. Algunos llaman adicciones. Some people call them addictions. Pecado. It's sin. Le hemos puesto muchos nombres We've al pecado. put many names on sin. Alguien es adicto porque comete un pecado y lo volvió a cometer y lo volvió a cometer y lo volvió a cometer y lo siguió cometiendo y ahí quedó cada vez más metido en la adicción, más metido en el pecado. Someone is an addict because they committed a sin and continue committing it and committing it and committing it and got more and more into that addiction, which is sin. Simplemente pecado. Entonces, ¿cómo lo corto? So how do I cut it off? Bueno, ahí es cuando tú buscas la ayuda, pides perdón. Señor, perdóname. Y viene el arrepentimiento y después buscas ayuda. You seek help, you repent and ask for help from God. Termino con esta parte. Hebreos 3:12. And I finished with this with Hebrews 3:12. Tener cuidado, hermanos, dice la Biblia, no yo. Tener cuidado, hermanos, de Preparing the Way. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. No por el engaño ni siquiera de Satanás, ni de ningún demonio, sino por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad, que es Cristo. Hebrews 3:12 through 14. Beware, brethren, of preparing a way, church, lest there be any of you of an evil heart or unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. It doesn't say Satan there. It says very specifically the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ if we would hold the beginning of our confidence steadfast to the end. No seamos endurecidos por el pecado. Let us not be hardened by sin. No dejes que las mentiras te hagan hacer cosas que tú sabes que no son de Dios. Don't let lies make you do things that you know are not from God. Pide ayuda al Espíritu Santo, Ask help from the Holy Spirit, pero no peques, but don't sin. porque el pecado Because sin busca tu destrucción y tu muerte. is seeking your death and your destruction. ¿Cómo sé y hago la voluntad de Dios? How do I know Oh, and how do I do the will of Eso será God? mejor. Ah, that Ahí sounds es donde Dios better. quiere llegar.
That's where I wanted to ¿Cómo get to. sé y hago la voluntad de How do Dios? I know and do the will of God? Primero quiero nuevamente hacer mención de una voluntad de Dios revelada Again, I want to talk about a revealed will of God, y otra voluntad de Dios que es oculta. and there's another will of God that's hidden. Y si es oculta, And if deja it's que Él hidden, te la revele, then let Him reveal it to you. pero a su tiempo. Pero hay verdades que tú y yo ya sabemos que son la voluntad de Dios. But there are many things that you and I know are the will of God. Así que si tú eres nuevo en el Señor So if you're new in the Lord y no sabes cuál es la voluntad de Dios, and you don't know what the will of God is, haz lo que es la voluntad de Dios revelada. 10 mandamientos, there's the revealed will of God, the 10 Commandments. traes tus diezmos, Bring your tithes to the storehouse. te congregas, Congregate with other brothers. porque la Biblia nos enseña que tenemos que congregarnos. The Bible teaches that we need to congregate Busca together. lo que ya Dios nos mostró de una forma directa y clara. Seek things that God has already revealed to us in a clear way. Y después vas a poder buscar And then o you'll be able to encontrar la seek voluntad de Dios para tu propia vida. or find the will of God for your specific life. Ojalá todo fuera tan fácil como con Gedeón. O fácil entre comillas. Fácil entre comillas. Too bad everything's not as easy as it was for Gideon. Señor, si esto está mojado, si este vellón está mojado y aquí está seco, o al revés, no sé cómo fue, fueron 2 veces. Eran dos veces. Dos veces. Primero, si está mojado aquí y aquí está seco, es tu voluntad. If the fleece is wet and the ground is dry, then that's your will. Y después, oh, se cumplió. Wow. Ahora vamos a hacerlo al revés. Si aquí está seco y aquí está mojado, es tu voluntad. And then it happened. It was like, well, let's do it backwards. If the fleece is dry and the ground is wet, then that's your will. Señor, si me cae en un salmo, meto a mi hijo en homeschool. Si me sale proverbio, lo meto en la escuela pública. Lord, if I open the Bible to Psalms, then I'll do homeschool. If it's Proverbs, then I'll send them to public school. Si lanzo esto y cae parado, dejo el trabajo. Si cae así de lado, sigo trabajando en el mismo trabajo. Entonces tú empiezas ahí. 2 de 3, 2 de 3, 2 de 3. And you start throwing a marker saying, oh, if it lands standing up, I'll leave my job. If it falls down, I'll stay on my job. Entonces empezamos a buscar, Señor, ¿esa es la iglesia que tú quieres para mí o no es la iglesia? And that's how we start. Is this the church you want for me, or is it Si not yo the church? llego y Martín se cortó el bigote, esa es mi iglesia, Señor. If I come and Martin shaved his mustache, then that's my church. Si Martín todavía tiene el bigote largo, entonces no es mi iglesia. If Martin already still has his long Ojalá fuera así de mustache, fácil, we wish it was that easy, pero no podemos hablar así con Dios. but we can't do like that. Gedeón with lo God. hizo en su momento. Gideon did it at his time. Tal vez tú puedas hablar así con Dios, ¿por qué no? And maybe you can. Why Pero not? primero aprende a buscar la voluntad de Dios revelada, que ya tú sabes, cumple esa. But first seek the revealed will of God that you already know and do that. Dios no te va a decir cuál es el mejor trabajo o qué debes estudiar o con quién te vas a casar. God's not going to tell you what the best job is for you or who you should marry. Si estás viviendo en pecado, mintiendo, robando o haciendo las cosas que ya Dios ha revelado que no debemos hacer. If you're living in sin, lying, stealing, doing things that God has already revealed that you should not do. ¿Sí me explico? Do you understand? Yo cuando conocí a Zaret, When I first met Saret, el 6 de enero del año 2000, it's January 6, 2000. la conocí primero en diciembre en una foto que me mostraron a mi Well, esposa. I saw her in a photo in December. Una muy buena amiga, se llama Lady Aquino en Venezuela. A very good friend of mine named Lady Aquino in Venezuela. Me dijo, yo conozco una chica que se parece a ti. Ya esto lo he contado antes, creo, no sé. She said, I know a girl who looks like you. ¿A quién le importa que yo cuente eso? A nadie, ¿verdad? Y me mostró la foto. And she showed me the photo. Oye, mira, de 10. I said, ooh, she's a 10. Me gustó la morena. I liked her. Me gustó su risa. I liked her smile. Cargaba una gorra. She had a Me, hat me on. gustó verla ahí. Estaba sirviendo en un campamento de niños, por cierto. She was serving in a children's camp. Hicimos una cita. And we Bueno, mi had a amiga date. hizo una cita con Zaret. Well, my friend set up a date. Pero como mi amiga no tenía carro, But since my friend didn't have a celular. car, my cell phone, yo le presté el celular I lent her my cell phone. y yo tenía que ser el chofer. And I had to be the Muy, driver. muy entregado yo a mi amiga It's because I was very helpful to my friend por conocer a Zaret. so that I could get to know Sarah. Espero que me esté viendo ya, estoy contando ya en Venezuela ya viendo. She might be watching in Venezuela right now.
Pero recuerdo que un 6 de enero, But I remember on the 6th ella me of invita, January, nos invitó y dice, no, vayan a una reunión de jóvenes. they invited me to a youth conference, Yo no sabía dónde era el lugar. and I didn't know where the place was. Y estoy con mi amiga sentado así y ella, Sare, llegó con su papá And I was there with my friend, and Sarette came with her father en otro carro. in another car. Y yo pensé y le dije, Señor, And I thought, I said, yo Lord, puse mi vellón. I put out Yo my puse mi fleece. vellón. I put out my Y el fleece. Señor, I said, Lord, si esta chica if this girl se baja comes out con una camisa azul marino, with yo me imaginé el color aquí, azul marino, a bluish green shirt, and I imagined it in my mind, oh, this bluish green shirt. es porque voy bien. Then, Esa va a ser mi esposa. then that's going to be my wife. Tú quieres que ella sea mi esposa. You want her to be my wife. Ustedes no podrán creerlo. You won't believe it. Oh, se me espeluca la piel. You know, I still Cuando get esa chica se goosebumps. baja, abre esa puerta, When she got era un out, Mercedes año 1 más o menos, un Mercedes viejísimo. it was a Mercedes from like the No sé cómo Flintstones llegó el age. Mercedes ahí, pero llegó. I don't know how it still worked, but she Borra got esa that parte somehow. ahí para que no, mi suegro no escuche eso. You know, erase that part so my father-in-law doesn't hear that. Sale así, Sarah porque yo comes estaba en la out, parte de atrás, ella se paró adelante, el papá, y hace, como que, sígame. you know, and she went like this, follow me, Ahí me entró un frío en la barriga, and then I had butterflies in my stomach. camisa azul marino. You know, bluish green shirt. Wow, Señor, I was like, oh Lord. me dio calor y todo, pero Yeah, emocionado, I emocionado. started sweating, yeah, but I was Oye, 20 excited. I was años, 20, excited. 20 y pico añitos, estaba joven, estaba You know, emocionado. I was 20-some years old. I was excited. Y le digo a Lady, ¿sabes qué? Oye, chama, acabo de decir que si ella venía con camisa azul, no puede ser, me dice ella. And I told my friend, I was like, man, I just put a fleece out to the Lord. If she came in this Yo colored pensé shirt, lo mismo, me dice ella. and she thought it can't be, I thought the same thing. Le creí, no creí que me estaba mintiendo. You know, I believed that. I don't ¿En think she was serio? lying to me. Sí, yo pensé exactamente que si vino con una camisa azul era porque iban bien ustedes dos. And I thought the same. She came out with that colored shirt that you two are made for each Y other. así empezó mi historia. And that's how my story started En el año 2000, in the year 2000. pero no siempre, obviamente, eso no daba como que, bueno, ahora sí me voy a casar con ella y le pedí matrimonio allí. No, No, but it's not like right away I asked her for her hand in marriage right then. sino que cuando tú sigues la voluntad de Dios, But when you fulfill the will of God, la revelada, la que ya tú sabes, the revealed will that you no la que already tú no know, sabes, sino la que ya tú sabes y tú entiendes, not what you don't know, but what you la que know aquí has and escuchado, la understand, que has leído, what you've heard here, what you've la que read, otro te ha compartido, what other people have shared y with tú you, la cumples, and you fulfill it, entonces then Dios te va a revelar God will reveal las cosas ocultas the hidden que things tú aún no sabes. that you don't know Y vas a yet, tener dirección. and you'll have direction. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar entendimiento. Why? Because God will give you Amén. Dios te va a dar understanding. entendimiento. God will give you understanding. Ojo, nosotros no íbamos por una discoteca, íbamos por una reunión de jóvenes, Now, understand, we weren't going to a disco or nothing. We were going to a youth conference. buscando la voluntad de Dios en lo revelado. Both of us seeking the will of God in the revealed part. Dios te va a revelar lo oculto, And God will reveal lo the que aún hidden no things. sabes, You know, what you por lo don't que know estoy yet. segurito que quieres saber. Or that I'm sure you want to Como know. que sí, Señor, es ella, no es ella, es el trabajo, no es el trabajo. Dios te lo va a dar. You know, is it her, or is it this job? God will reveal. Busca 2 Corintios 8. Let's look at 2 Corinthians 8. Primer paso para conocer la voluntad de Dios. The first step to knowing the will of God. Entrégate a la voluntad revelada de Dios y a otros. 2:8. 2 Corintios 8. Vamos. Dice el 1. Ahora, hermanos, os damos a... Si quieres la leo y la leen en inglés allá. Si quieres diles que la lean para que sea más rápido. Va a estar en inglés allí. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Entonces, aquí es una iglesia, Here we have a church. el evangelio se está extendiendo, The gospel is expanding. está Pablo y su gente sirviendo a Dios, Paul and his people are serving God, pero quién sabe que eso no es gratis. but this isn't free. Necesitan dinero. They need money. Los viajes de Pablo costaron dinero. You know, Paul's missionary Tenía que journeys comer. costed money. He had to eat. No crean que él estaba ayunando. You know, he wasn't fasting all Él the estaba time. comiendo. You know, he had to eat. Necesitaba moverse, quedarse en lugares. He needed to stay over in Entonces, places. esta iglesia de Macedonia, And so this church in por su Macedonia, propia voluntad,
by their own will. Hermanos, les digo, tenemos propia voluntad. You know, I'm telling you, we have our own will. Tenemos propia voluntad. We have our own will. Yo sé que hay poderes demoníacos, yo lo sé. I know there are demon powers, No estoy diciendo que no son poderosos. and I'm not saying that they're not Hey, powerful. pero tú y yo tenemos voluntad. But you and I have a will. Porque yo sé que hay un espíritu que es sobre todos los espíritus. Because I know there's a spirit that is above all spirits. El Espíritu Santo, The Holy Spirit que nos guía a toda buena obra. that guides us to all Entonces, cuando truth. tú te entregas a Él, And so when you commit to Him, y ellos dieron por su propia voluntad, they gave by their own will. dieron por su propia voluntad, By their own will. suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar. Mira lo que hicieron esta nueva iglesia. Imploring us with much urgency that we should receive the gift. Suplicando con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, o sea, en darle dinero a Pablo y su gente. Imploring us with much urgency that we would receive the gift. In other words, to gift, imploring that they would receive this Y gift. esto no como lo habíamos esperado, dice él, And not as we had expected, he says. sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor But they first gave themselves to the Lord y luego a nosotros and then to us por la voluntad de Dios. by the will of God. La voluntad de Dios The will of God siempre va a ser, entrégate a mí, will always be give yourself to me, to pero God, también a otros. and then to others. Esta iglesia This church, pudo muy seguramente después later I'm sure, saber su voluntad específica, would be able to know a specific pero ellos will estaban cumpliendo la voluntad general, la voluntad revelada de Dios, because they were fulfilling the general revealed will of God de poner dinero of putting money y ayudarlos a que evangelizaran. and helping them to evangelize. Entonces tú preguntas, ¿cómo yo sé mi voluntad? And so you may ask, how do I know God's will for me? Apoya a otro que ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Support others that already know the will of God for them. Aquí hay un hombre que se llama el Pastor Terry que él sabe cuál es la voluntad de Dios. There's a man here named Pastor Terry who knows God's will for his Y life. por eso muchos de ustedes también ahora la saben, And that's why many of you also know. porque han puesto un soporte, Because you've supported him. porque vienen a servir, Because you've come to serve. porque vienen a escuchar, Because you come to hear. porque vienen a servir. Because you come Ya to lo dije, serve. ¿verdad? Pero es que el servir es muy importante, porque Yes, vienen y serve. dan dinero, Because you come and sus give money. diezmos, sus ofrendas. Your tithes and offerings. Entonces, al tú apoyar la voluntad de Dios And so by supporting the will a of través God del ministerio del Pastor Terry, through the ministry of Pastor Terry, Dios le ha mostrado a muchos de ustedes la voluntad de Dios personal para tu vida. God has shown you his will for your personal life. De repente mi hermana Marta no sabía que iba a ser líder de danza. You know, well, Sister Martha didn't know that she was going to Llegó be the aquí, dance leader. empezó a servir, a dar sus diezmos, a escuchar la palabra y Dios le mostró su voluntad. Tú vas a hacer esto ahora. And she came here and started serving and giving tithes and offerings. And Algunos God están showed her. enseñando, otros siendo. ¿Por qué? Porque ya conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Others are teaching the children and doing other things. Why? Because they know the will of Porque God for se their dieron life. a sí mismos al Señor Because they gave themselves to the Lord. y luego a nosotros por la voluntad de Dios. And then to us by the will of the O sea, Lord. es la voluntad de Dios que te deja un ministerio. So it's God's will that you give yourself to a ministry. Yo sirvo solo a Dios. I only serve God. Sabemos eso. Yeah, pero we know pero es that. orgullo But it's cuando, pride. cuando tú quieras hacer tu propia iglesia tú solo. That when you want to Tienes make que your own church servirle a by alguien, tienes que yourself, estar bajo la autoridad de alguien. you need to serve somebody. You need to be under somebody's authority. Y entonces Dios te va a mostrar su voluntad para tu propia vida. And then God will tell you his will for your life. Si alguien se da a Dios, If someone gives themselves to God, por consiguiente se va a dar a otros. then they will naturally give themselves to others. A otros, va a apoyar otros ministerios. They'll support others' ministries. ¿Dónde está la hermana Ángeles? Ahí está. Where's Sister Angeles? There Dios she is. comenzó un ministerio en God ella. started a ministry with her. Ella empezó a darse, She started giving of herself, ahora está haciendo un ministerio de homeless. and now she's doing the homeless ministry. Y yo dije, me quiero apoyar a ella, quiero apoyarla a ella. And I want to support her. Estoy por debajo de ella. You know, and I'm under her authority. Traiga la camioneta. You know, bring me to the truck. Búsqueme esto aquí. Bring me this or that. Tengo Yes. que decir sí. You know, I have to say Dios yes. puso algo en ella. God put something Yo in también me her. doy a ella. And so I give myself to her. No, es que yo tengo otra posición. No. Nos damos los unos a los otros. It's not like, oh, I have a certain position. No, we give Y eso es lo ourselves que to Dios each quiere. other. That's what God Y wants. entonces Dios me seguirá mostrando la voluntad de Dios a mi vida, me la va a seguir mostrando. And so God will continue revealing his will in my life.
Te voy a decir esto, si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, So if you don't know what God's will is for your life, no la revelada que ya todos sabemos, not the revealed will that we all know, sino la voluntad de Dios para tu vida específica, but rather God's will for your specific life, si todavía no la sabes, if you still don't know it, empieza a servirle a otro start serving others, que ya sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. because that will help you know God's will for your ¿Sí life. entendieron? You understand? Si no sabes cuál es la voluntad de Dios en un área en tu vida, If you don't know what God's will is in an area of your life, sírvele a otro, serve somebody else. que Dios va a empezar a mostrarte su voluntad, como hizo esta iglesia. And God will start to show you His will. Dios va a ir de lo general God goes from the general a lo personal. to the personal. Hubo un hombre ciego There was a blind man en Juan 9. in in Que chapter Juan 9. 9 y ya vamos a ir terminando. In John No, chapter mentira, 9. mentira, el pastor termina a las 3 de la tarde, ¿no? Ya es la tercera vez que dijiste Ya se eso. ríe. Juan 9:31. John 9, Nada más no están 31. escuchando, pero aquí vamos, aquí vamos. ¿Quién ganó el partido de fútbol? ¿Quién le gusta el fútbol? ¿Cómo va el fútbol? ¿A nadie le importa? Qué bueno. Hay algunos que están ahí sufriendo, ahí con el teléfono. Ajá. Los estoy viendo, los estoy viendo. Juan 9:31. John 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears him. Este es bien clarito, vamos a volver a leer. This is clear. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, We know that God does not hear sinners, pero si alguien teme a Dios but if anyone fears God y hace su voluntad, and does His will, o sea, teme a Dios y hace la voluntad de quién, fears De God Dios. and does His will, entonces Dios a ese sí oye. then God hears him. ¿Oye para qué? Hears him for what? Para lo que tú le dices For whatever you tell him y que tú quieres respuestas. and what you want answers for. Entonces, cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios So when you start to revelada, do la que ya God's tú will, sabes, the revealed will of God that you entonces already know, dice, oh, este hay que escucharlo. and you say, oh, I need to listen to this. Oh, mira, That mira, God mira. says I need to listen to this Está person. haciendo mi voluntad. He's doing my will. Vamos a escucharlo. Let's listen to him. Señor, Lord, ¿qué hago? what shall I do? ¿Dejo a mi esposo o no lo dejo? Should I leave my husband or not? Dios te va a decir, hija, ¿sabes que no? La Biblia dice esto. Ok, amén. And God will say, you know, no, the Bible says such and such. Qué bueno sería que así fuera, You ¿no? know, how great it would be if it were No like eran that, right? divorcios. ¿Y sabes por qué hago mención a esto? And you know why I mention this? Porque antes estuvimos leyendo Because before we were reading de que el enemigo definitivamente that the enemy definitely va a atacar los matrimonios. will attack marriages. Siempre va a atacar los matrimonios. He always attacks Por eso los marriages. fariseos le estaban preguntando a Jesús eso. That's why the Pharisees were Ah, asking pero that to Moisés sí Jesus. dio permiso a divorciarse. Moses gave permission for Porque divorce el diablo quiere dividir la familia. because the devil wants to divide the family. Dios quiere unir la familia God wants to unite the con su family voluntad. with His will. Eso es un paréntesis. That Pero was in parentheses cuando tú there. haces la voluntad de Dios But when you do God's will, revelada, la que ya tú sabes, the revealed will that you already te know, aseguro que Dios te va a traer la voluntad I can assure you that God will let you know His específica will, para tu vida. the specific su will for voluntad your para life, ti. His will for Y vas a you. ver con claridad qué es lo que Dios quiere para ti, tus hijos y tu familia. And you'll be able to see clearly what God has for you and your family. Este es el mismo ciego. And this is the same blind man. Este es el mismo ciego que le estaban diciendo, Señor, él nació porque pecó. This is the same blind Perdón, man él es ciego porque pecó él o sus padres. that the disciples asked, is he blind because he sinned or his parents? Y el Señor dijo, no, no, no. And the Lord said, no. Él es ciego para que mi gloria sea revelada. He's blind so that my glory Ahí lo can be pueden leer revealed. en Juan 9. Ponlo, Juan 9. In John chapter 9. Y ponle, Álvaro me dijo que lo leyera esta noche. And Alvaro told me to read this tonight. Nadie escribió, mira. Oh man, nobody's writing. Pero este es el mismo ciego But this is that que same estaba claro en blind quién man era Jesús. that knew who Jesus was. Y aquí está, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, And they asked him, who sinned, this man or his parents? para que naciera ciego? So that he would be born blind. Mira lo que respondió Jesús, ni este pecó, And Jesus ni answered, sus padres, neither him nor his parents sinned, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. but that he is blind so that the work of God can be manifest in him. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es día.
And we should do the works of him who sent us while it is day. La noche viene cuando nadie puede trabajar. For night is coming when no man can work. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. As long as I am in the world, I am the light of the world. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro y se lo puso en los ojos y él vio. You know, when he did this, he spat on the ground, made clay, and put it in his eyes, and a blind man could see. Este era un hombre que no había pecado. This was a man who wasn't Estaba in sin. cumpliendo la voluntad revelada de Dios. He was fulfilling the revealed will Él of sabía God. qué hacer. He knew what to do. Entonces vino Dios Then God came y cumplió su voluntad and fulfilled his will personal para este hombre personally for this man y le dio los ojos. and gave Le him dio la sight, visión. gave him vision. ¿Ah? Pero ¿por qué él qué? But why? No pecó. Because he wasn't in Y dice sin. la Biblia que a él oye. And he who is ¿Se not acuerdan in que sin, leímos? God will 9:31. hear. Esto lo dijo el ciego. This is what the blind Sabemos que man Dios said. no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este Dios oye. He said, we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, he hears him. Entonces es importante, hermanos, So it's important hacer lo que ya tú sabes hacer. to do what you know to do. La voluntad de Dios The will of God. es muy importante It's very important. para que tu familia, tú, la iglesia, la nación siga adelante. So that your family, your church, this nation can continue forward. Tengamos cuidado con los Dios me habló. Let's be careful with saying God Si told estás me. viviendo en pecado, If you're living in sin, Dios no te va a hablar, God's not going to talk to no you. te va a escuchar. He's not going to listen to you. Casos muy específicos que Dios lo puede hacer porque es soberano, There are some very specific cases where he may do it que- because God is sovereign. pero en general Dios no te va a hablar But in general, God's not going to si speak estás to you viviendo en pecado. if you're living in sin. Hay camino que al hombre parece derecho, For there is a way that seemeth right unto a man, pero al final es camino de muerte. but the end thereof is death. Por eso nos urge entender la voluntad de Dios. That's why we need to know the will of God. Necesitamos la voluntad de Dios. We need to know the will of God. Amados, no primera de Juan 4:1. 1 John No 4:1. creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Believe not all spirit, but try the spirits, for there have been very false spirits who have come into the world. Entonces, Dios quiere que tú y yo probemos cada espíritu, And so God wants us to prove every pero spirit, necesitamos saber cuál es su voluntad. but we need to know his will. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, because ye ask O en otras amiss. palabras, pides y no obtienes porque pides para tu propia voluntad. It says you ask and you don't receive because you ask amiss. You ask to fulfill your own lusts. Vive para Dios, If you live for God, haz la voluntad de Dios do the will of God, y Dios te va a dar lo que necesitas. then God will give you what you need. Amén. Esa es Amen. la fórmula correcta. That's the correct formula. Esa es la fórmula correcta. That's the formula. Y para eso necesitas, como lo dije la vez pasada que prediqué, la humillación. As for that, you need humility. Dice este mismo verso, humillados delante del Señor y Él os exaltará. That's why the Bible says, humble yourselves before the Lord and he will exalt you. Mi voluntad es, yo me humillo My will is if I humble myself, y Dios te exalta. God will exalt you. Esa es la voluntad de Dios. That's the will of God. ¿Ah? Amén. ¿Ah? Tengo mucho más versículos. Vamos a ver Salmos 48. Ya vamos a ir Let's look terminando. at Psalms 40, verse 8. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. It says, I delight in doing your will. Your law is in my heart. ¿Tú sabes por qué no nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios? You know why we don't delight in doing the will of God? Porque su ley no está en mi corazón. Because his law is not in our No, que hearts. está en la mente. It's in our Yo in sé our que mind. existe. I know that it Yo sé exists. cuál es. I know what it is. Pues no quiero cumplirla. But I don't want to do it. Pero But cuando me deleito en hacer su voluntad, when I delight in doing his will, es porque tu ley it's because his law está dentro de mi corazón. is within my heart. Hermanos, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? So do we want to do the will of Amen. God? ¿Quieres Amen. conocer la voluntad de Dios para tu vida? Do you want to know God's will for your life? Cumple la voluntad de Dios que ya tú conoces. Fulfill the will of God that you already know. Dios te va a dar su voluntad para tu vida
poco a poco. And God will give His life for ¿En qué ministerio vas a His servir? will for your life little by little. ¿Qué van a estudiar los jóvenes? ¿Qué Dios quiere que tú estudies? What ministry you'll be in, what you should study. Cumple la voluntad de Dios, la que ya conoces. Dios te va a abrir los ojos. Do God's will that you already know, and He will open your eyes. Dice Salmo 143:10 y con esto termino y ustedes pueden empezar, chicos. Okay. Enséñame a hacer tu voluntad, Psalm 143:10 says, "Teach me to do your will, porque tú eres mi Dios. because you are my God, Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. and your good spirit will guide me to firm land."